¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un domingo especial, como siempre les digo, con nuestro programa, porque está enfocado en un análisis que no solo tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos días, sino donde además vamos a poner en juego la discusión por lo que viene, y donde tiene que tener lugar, me parece a mí, una pregunta fundamental, que es ¿cuál es la agenda para los argentinos? ¿Cuáles son las preocupaciones que nos cruzan todos los días? ¿Qué se aplica en forma transversal a nuestra cotidianeidad? ¿Y qué no está dentro de ese memorándum que el gobierno envió al Congreso y que de alguna manera, sabemos, fue pactado con el propio Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles son las cosas que no están y que sin embargo van a ser cada vez más urgentes? Y una pista de eso lo tenemos en algo que ha sucedido durante la jornada de hoy y de lo cual le vamos a dar algunos datos adicionales en apenas algunos minutos nada más. Pero quiero arrancar el programa diciéndole que desde el punto de vista del pragmatismo, desde el punto de vista de los bolsillos de las arcas públicas, el próximo 22, 23 de marzo, bueno, pareciera que el gobierno va a poder despejar por lo menos por corto plazo, uno intuye que un poquito más también, lo que es el pago que se le adeuda al Fondo Monetario Internacional, casi 3.000 millones de dólares que va a haber que pagarle y que la Argentina no tiene, por lo menos no tiene hasta ahora, y no tiene en las reservas del Banco Central. Esto hay que decirlo claramente. El gobierno no tiene dólares en las reservas del Banco Central para pagar algo que vence dentro de algunos días nada más. Y en función de eso se comprende quizás en parte la urgencia por cerrar un acuerdo que seguramente entre usted y yo vamos a coincidir, podría haberse negociado de otra manera, podría haberse en todo caso conversado con otra rigurosidad, podría haberse aprovechado otro contexto, quizás la pandemia, pero está claro que eso ha ocurrido ya hace tiempo en la Argentina y en el mundo. Ha bajado un poco la intensidad de la pandemia en muchísimos lugares y el gobierno lo ha administrado como pudo, yo creo que muy bien en el caso de la pandemia, y al mismo tiempo tratando de enhebrar una negociación con los inversores privados. Pero claro está, la urgencia, lo que viene en los próximos días es ese pago, y la aprobación en la Cámara de Diputados hasta ahora, y lo que de no mediar sorpresa también va a ser la aprobación en el Senado, nos va a dejar en las puertas de, yo le diría, una especie de balizamiento de un plan económico. ¿Por qué no llega a ser un plan económico? Porque le faltan muchísimas cosas, muchísimos detalles para hacer un plan económico. Es casi, uno podría decir, una especie de carta de intención. Y en ese contexto hay muchos registros que se anudan en lo que se ha votado en la última semana, en cómo se han comportado, creo yo, parte de la oposición política, pero también una parte de la dirigencia política en la República Argentina, y de lo cual vamos a hacer mención. ¿Qué es lo contrafáctico de esto? ¿Qué es lo que podría haber pasado y afortunadamente no pasó? Mire, una corrida cambiaria. Algo de lo cual habíamos tenido una especie de prueba gratis, de muestra gratis, si me permite, en los días previos a que el gobierno anudase definitivamente lo que se llama un acuerdo, pero que usted y yo vamos a coincidir que quizás no es ni siquiera un acuerdo, que es una especie de carta de intención, de hilván de buenas intenciones, buenas entre comillas, y por supuesto siempre mirándolo del lado del Fondo Monetario Internacional, que es muy difícil hacerlo, ¿no? Esta especie de juego de empatía con el propio Fondo Monetario. Pero yo le decía, ¿qué es lo contrafáctico? Bueno, esta corrida cambiaria que afortunadamente no tuvo lugar, pero donde sí se ve, y si uno revisa históricamente, yo diría el registro en la Argentina, sí hay en nuestro país un sector importante de la élite empresaria, de la élite política también, porque hay un partido que es Juntos por el Cambio, que tiene representantes que se ven muy cercanos en términos ideológicos a lo que propone el Fondo Monetario, lo que ha propuesto históricamente el Fondo Monetario para la Argentina, lo que es llegar a una especie de déficit cero, sobre todo a través de lo que es el ajuste de características fiscales. Bueno, usted ya sabe de lo que le estoy hablando, lo que ha sido históricamente la receta que el Fondo aplicó con la Argentina, pero que también aplicó en otros países y que siempre le ha deparado lo mismo a todos. Esto es una recesión económica, mayor desempleo, un estancamiento a lo largo del tiempo. Y por esa razón la Argentina prácticamente no ha cumplido nunca un acuerdo con el Fondo Monetario. Tarde o temprano termina muchas veces defaulteándolo, termina renegociándolo, o a veces termina cancelándolo para no tener que sufrir lo que son las inclemencias
de la quita de soberanía en términos de la política económica que implica necesariamente y que de vuelta la Argentina va a tener con la llegada del Fondo Monetario. Que a propósito, déjeme decirle algo, el fondo ya está hace tiempo en la Argentina. Está desde el momento en el cual Mauricio Macri era presidente de la Nación. Instaló una oficinita en lo que es el edificio del Banco Central, la sigue teniendo. Es decir, el Fondo Monetario no es nuevo en la Argentina, en todo caso lo que son nuevas probablemente van a ser algunas condiciones. Ahora, ¿cuál es el rol de la oposición en todo esto? Mira, a mí me da gracia realmente. Y al mismo tiempo casi me dan ganas de llorar, porque la oposición política decidió abrirse de votar un memorándum que fue acordado con el Fondo Monetario y donde el Fondo Monetario dijo, mirá, si no me firmás este memo, yo de ninguna manera te voy a inyectar 45.000 millones de dólares para que vos pagues en los próximos 2 años aquello que yo cerré en su momento con el expresidente Mauricio Macri. Y esa fue la condición para cerrar esa especie de acuerdo que va a durar 2 años, pero de lo cual no tenemos prácticamente ninguna letra chica. No se tiene absolutamente nada salvo los momentos de los desembolsos y salvo también esta especie de carta de buenas intenciones que la Argentina ha cerrado con el FMI. Por esa razón yo quiero compartir con usted algunas de las cuestiones que me parece que vamos a discutir en este programa. Lo primero de todo es, en esta especie de evaluación que hacemos del rol de la oposición, es qué hizo la oposición hace algunos años en la Argentina. Porque si no pareciera que solamente se trata de un debate retórico, donde el que dice, miren, yo no quiero estar cerca del Fondo Monetario, es el que gana. Pero ¿nos acordamos de lo que hizo el gobierno del expresidente Macri con la deuda externa? Mire, un gráfico nada más para compartir con usted, rápido. La primera columna es el cuarto trimestre del año 2015, así entregó el gobierno Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la deuda total, 43,7% del Producto Bruto. La deuda equivalía al 43% del total del Producto Bruto. Pero si usted mira los dos colores de abajo, ese celestito, ese azul y ese rosa, bueno, eso implica la deuda en dólares, 13%. 13% del Producto Bruto se debía en dólares. Y solo el 8,5% que está debajo de todo era la deuda con inversores privados. Que es la deuda dura, la deuda que es difícil de renegociar. Ahora, si usted mira la tercera columna, ahí va a ver cómo deja el expresidente Macri lo que es esta fotografía. 89% del Producto Bruto en deuda. Y de lo que son las últimas 2 líneas, las más importantes porque es deuda en dólares que no imprime la Argentina, 20% con organismos multilaterales y el equivalente al 26% del Producto Bruto con inversores privados. Es decir, la deuda no solo aumenta de una forma dramática, sino que además aumenta de una forma mucho más exponencial la deuda en dólares y la deuda con inversores, tanto con organismos multilaterales, pero también con inversores privados. Entonces, ahí radica, me parece a mí, una de las dificultades más importantes que ha tenido este gobierno, como ha sido tratar de encauzar definitivamente esta renegociación con el Fondo Monetario, que, para sorpresa de algunos, va a implicar primero un desembolso enorme de dólares que va a permitir ese repago y en todo caso después el Fondo Monetario y la Argentina discutirán cómo se repaga ese nuevo préstamo que va a tener la Argentina ahora. Y esto es dramático y no es normal. No es normal que el fondo acepte un acuerdo donde en todo caso dice, después te voy a decir cómo me lo vas a devolver, que es lo que está presente. Hay quien ha destacado el rol de Sergio Massa en todo esto, el titular de la Cámara de Diputados. A mí me parece importante destacarlo, pero además que usted lo escuche atentamente a ver qué decía Sergio Massa en los últimos días. A ver. Me parece, Jorge, que hay una cosa que hay que dejar clara. El Frente de Todos no fue a buscar al fondo. No. El Frente de Todos recibe la Argentina con el fondo adentro y lo que hace es reestructurar, renegociar, refinanciar una deuda ya existente. Para que quede claro, la guita que entre en realidad no entra. La guita es para pagar. La guita que entra en ese momento no, la usan. La de ahora, digo. Claro, bueno, ahí hay 2 particularidades, ¿no? La primera es, hay todo un proceso de refinanciación. La Argentina no empieza a pagar hasta el 26, no hasta el 24, como se dijo en muchas intervenciones en el Congreso. Hasta el 26. Hasta el 26. Lo segundo, que también es importante, si vos mirás los 20 últimos acuerdos del fondo con los distintos países, el que quieras, es el primer acuerdo que no pide ni reforma impositiva, ni reforma previsional, ni reforma laboral. Bueno, lo que marca Sergio Massa es importantísimo, porque es cierto que dentro del memorándum no está
las tradicionales reformas del Fondo Monetario. Pero queda abierta la pregunta sobre qué es lo que va a suceder dentro de 2 años, cuando se terminen los desembolsos del fondo para esta primera parte y todavía queden 10 años para devolverle definitivamente esa plata que ha prestado o que va a empezar a prestar a partir de ahora. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con las revisiones trimestrales, es decir, que venga el fondo a revisar las cuentas. Nos quedamos también con cuestiones tan sensibles como haber pactado que la Argentina va a crecer 2 puntos aproximadamente por año, no este año, pero a partir del año que viene en adelante. Nos quedamos con, la verdad que con muchas dudas. Nos quedamos con muchas dudas. Ahora, lo que yo quiero proponerle en esta noche es que hay algo que ha sido marcado por la Cámpora en ese documento que entregó en los últimos días, que a mí me parece que encierra en gran medida, yo le diría, un punto para desarrollar. Y esto es, ¿qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Demos por asumido que el acuerdo con el Fondo Monetario se cerró, demos también por votado el acuerdo en el Congreso. La pregunta es, ¿cómo sigue esto? ¿No? ¿De qué manera el propio gobierno, también la élite política, los dirigentes políticos, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, van a presentarle a la sociedad lo que va a ser la ruta, la hoja de ruta de aquí en adelante? Porque lo que ya sabemos es lo que se ha discutido, lo que sabemos es la polémica y en todo caso las heridas que ha dejado la discusión hacia adentro del Frente de Todos. Hubo un conjunto importante de diputados que votaron en contra y otros que se abstuvieron. Pero fue votado mayoritariamente este acuerdo en el Congreso de la Nación, puntualmente en la Cámara de Diputados, fue votado el endeudamiento, que sabemos que trae aparejado las condiciones, porque si no el fondo no hubiese, en todo caso, acercado una posición diciendo, bueno, yo te voy a prestar para que me pagues. Entonces el memo va de la mano con lo que es el endeudamiento. Ahora, la hipótesis que quiero compartir con usted es la siguiente. El memorándum, el acuerdo con el Fondo Monetario, es cada vez, yo le diría, más amplio, más flexible y genera menos determinación con el correr de las horas. Y déjeme explicarle esto, porque si uno veía dentro de lo que era un análisis prima facie, lo que era el memorándum de entendimiento, llamémoslo así, entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario, lo primero que se destacaba era que no había datos concretos, que no había condicionamientos, en todo caso que lo que había era una especie de promesa del gobierno argentino yendo hacia, en todo caso, el horizonte del déficit, ¿no? Que era así lo que estaba planteando el Fondo Monetario Internacional. Claro, después vino un contexto totalmente cambiante en los últimos días y uno podría decir la derivada de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania, perfectamente podría inhabilitar una gran parte de lo que se cerró hasta ahora entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Súmele a esto los detalles, las acotaciones que hizo la Cámpora en su documento, donde no solo se dice, miren, la deuda es totalmente insustentable en el tiempo en función de lo que se va a firmar, sino que además dice, lo más probable es que se termine renegociando dentro de algunos años y al mismo tiempo casi da como impagable el acuerdo tal y como está presentado hoy. Es decir, que lo más probable es que lo que se termine votando en el Congreso, bueno, no sirva demasiado para darnos una garantía de cuál va a ser, en todo caso, el escenario que viene. Lo que sí podemos asegurar es que siempre el Fondo Monetario nunca trae cosas buenas, siempre trae aparejado algún tipo de impacto, sobre todo en términos sociales. Entonces, si uno escuchaba atentamente al presidente de la Nación en las últimas horas, el presidente destaca algo que es fundamental. A ver, lo compartimos. Hemos dado un paso muy importante para resolver un problema muy grave que tiene la Argentina, que lamentablemente va a tener durante muchos años, pero yo le agradezco a todos los diputados que ayer nos acompañaron, porque es un momento difícil para la Argentina y tenemos que resolverlo. Bueno, el presidente destaca aquello que es un activo hoy de Alberto Fernández, que es, bueno, la negociación que ha encarado, una primera resolución en la Cámara de Diputados y lo que viene en el Senado, donde le digo, de no mediar sorpresa, bueno, va a terminar siendo consensuado también. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es, en ese plano de la indeterminación que tiene este acuerdo, en esa especie de flexibilidad a todas luces que el propio gobierno en algún punto ha logrado conseguir, veremos para qué funciona, lo que yo no descartaría es la voluntad popular. Lo que no descartaría es que esta especie de acuerdo es un punto de partida y no es un punto de llegada. Que no es el final de algo, sino que es el comienzo de algo, que es el comienzo de una disputa,
de una disputa de características económicas, donde no solo va a intervenir el Fondo Monetario, donde también van a intervenir las élites empresarias de la Argentina, los sectores más concentrados de la Argentina, aquellos que detentan el poder real, y donde también lo que uno podría denominar que es la movilización de características populares, también va a tener que tener presencia. Y por ende también aquellos dirigentes políticos que usualmente la tienen en cuenta, ¿a quién? A la movilización popular, a los sectores populares. Bueno, aquellos dirigentes políticos que habitualmente lo tienen en sus papeles, también tienen que tenerlo presente. Mi invitación es para que, en todo caso, ese enorme margen de indeterminación que tiene este acuerdo que se está consensuando en el Congreso y que se cae a pedazos sencillamente porque el escenario ha cambiado de una forma rotunda y que lo hace totalmente incumplible, bueno, que esto también va a afectar al Fondo Monetario Internacional, que los países que tienen crisis de deuda enormes también van a golpear la puerta probablemente de los organismos multilaterales de crédito para pedirles algún tipo de solución, de fórmula, de ventaja, de salida en este contexto, y que la Argentina potencialmente eso también podría aprovecharlo. Pero de todas formas, lo que le digo es esto, la movilización popular, las demandas de derechos, la no resignación en este contexto es importantísimo. El propio gobierno no lo menciona, pero a mí me parece importante traerlo esta noche aquí a nuestro Caníbales. Ahora acompáñeme, señor director, que ya me voy para la mesa. Ya lo veo a Carlos Rosanqui acá. Carlos llegó ahí pidiendo la hora. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, la presentamos primero a Liliana Gendel. Lili, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué lindo verte. ¿Cómo estás? Bien, Buenas lo mismo noches. digo. Lo mismo Buenas digo. noches. Quiero decir antes Sí. de entrar, si me lo permitís, Sí, cómo no. al tema que vos traías en el editorial, que quiero expresar fuertemente mi solidaridad con dos mujeres. En primer lugar, con nuestra vicepresidenta, cuyo despacho ha sido atacado con total intencionalidad y quienes lo hicieron sabían perfectamente que era el despacho de Cristina. Fue intencional, decís vos. Absolutamente, no tengo ninguna duda. Y me gustaría mucho, Sí. Julián, vivir en un país donde un ataque a una vicepresidenta sea repudiado por todo el mundo. Me encantaría, más allá de los colores políticos. Y por otro lado, quiero expresar mi solidaridad con la colega y amiga Mariana Iglesias, que publicó en Clarín, siendo editora de Clarín, una excelentísima nota, como todo lo que hace Mariana Iglesias, Sí. en relación a los dichos de alguien que se dice periodista, que es Viviana Canosa. ¿Y saben lo que pasó? Clarín la censuró. Por lo tanto, no a cualquier tipo de censura. Nuestro abrazo a Mariana Iglesias y nuestro rotundo repudio a cualquier mensaje de odio, Bien. como los que suelen decir algunas y algunos periodistas en los medios masivos de comunicación. Bueno, vamos a ver si después podemos compartir la carta, señor director, al finalizar el programa, porque es muy elocuente la carta, la publicación, y es muy elocuente que también se censure, ¿no? Ese tipo de... Es muy grave. Sí, ese tipo de información. Úrsula Vargas, ¿qué ¿Cómo tal? Buenas estás, noches. Juli? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Bien. ¿Descansado? Sí, no sé si tanto descansado, fue un poquitito sí de la tele, podemos decir, la verdad que fueron días bastante complejos. Me parece que nos tenemos que dar el permiso de la discusión, ¿no? Yo entiendo al gobierno en su posición, creo que todos lo entendemos, y al mismo tiempo que creo que hay quienes están pidiendo un ámbito institucional para discutir estas cuestiones. Yo creo que las pudimos discutir como se está haciendo hasta ahora, y hasta ahora por lo menos todo ha funcionado bien. Julia, a mí lo que me parece, yo concuerdo, leí con mucha atención la carta de la Cámpora, Sí. de por qué habían elegido el voto negativo. Y hay cosas con las que yo concuerdo, y me parece que este acuerdo se hizo muy a las escondidas al pueblo, no poniendo desde el minuto 1 Sí. y remarcando quién había tomado la deuda, qué pasó con esa deuda, cómo se fugó, cuáles son los nombres. Fue todo tan en silencio, hermético, que no se supiera nada, ¿no? Donde te ibas olvidando, pasaron ya 2 años. Y no se remarcó, me parece, Sí. en quiénes son los verdaderos responsables. Y me parece que en eso tenemos que tener mucha memoria, porque si no va a volver a pasar. Bueno, a ver, hay algo que es inherente a las negociaciones vinculadas obviamente con, por ejemplo, en este caso con la deuda, que es hay un proceso donde al principio eso puede ser hermético. Lo que no puede ser hermético es con quienes forman parte de la coalición de gobierno. Me parece Eso que hay... eso es mucho Claro. menos. Claro, porque si vos sos el ministro de Economía y estás negociando, lo primero que haces una vez que alguien te dice, Juli Kosak del fondo, te dice, mira, acá en lugar de 2,5, 2. Bueno, listo, a ver, me voy, me siento con todo el gobierno, a puertas cerradas, por supuesto, y digo, bueno, me dijeron 2 puntos. ¿Lo podemos cumplir o no? No se puede cumplir. Listo, bueno, vuelvo con los papeles, voy de vuelta a Washington a ver qué consigo.
Eso me parece que criticó la Cámpora, que no se dio esa dinámica. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo también quiero empezar solidarizándome con Roby Baradel, que ha sufrido una situación muy increíble. Que a Roby Baradel se lo acuse de que no defiende la educación pública es una de las cosas más insólitas, y la jactancia de quien lo escracha, diciendo que, bueno, en nombre de Sarmiento, en nombre de los pibes, realmente hay una confusión. Un tipo que las pasó muy mal durante el macrismo, que defendió la escuela pública como ninguno, y que, bueno, me parece que también me sumo a los dos solidaridades de Liliana a la de Roby. Yo creo que hay que discutir. Yo creo que hay que abrir, yo creo que el Frente se tiene que institucionalizar, creo que hay que escuchar todas las voces ahí. Creo que fue muy importante lo que hizo Soberana este fin de semana en la EXMA, que se juntó a discutir, a debatir, y que hay que escuchar también otras voces, porque son voces que están adentro del Frente de Todos, no afuera del Frente de Todos. Y me parece que es muy importante que discutamos. Yo creo que este acuerdo viene para debate, para adelante. Lo dije aquí. Creo que le van a sobrar votos para sancionarse, le van a sobrar votos, lo dije, y creo que me parece muy, muy importante que se abra un debate, porque creo que va a terminar siendo muchas de las cosas, como bien dijiste, va a terminar siendo cálculos muertos, porque la guerra va a poner un condimento distinto a los números del gas, a los números del trigo, a los números del maíz, a los números del flete marítimo. Hay un montón de números que no se van a tener en cuenta como fueron puestos en el papel. Bueno, hay algo que les quiero mostrar, y ya me voy con Carlos Rosansky, pero a ver, usted sabe que en el día de hoy el gobierno cerró lo que es el registro donde se anota una exportación, por ejemplo, de harina de soja o de aceite de soja. El exportador la anota, y a partir de ahí se hacen los cálculos, se toman las retenciones. La expectativa, digo yo, la especulación en todo caso, es que cada vez que el gobierno hace eso, después viene una medida donde generalmente se suben los impuestos, en este caso se suben las retenciones. Por ahora no hay una confirmación de esto. Lo que sí les puedo confirmar es que de las mediciones de la última semana de inflación en alimentos, la verdad que se da un escenario totalmente inédito, que son subas de entre el 4 y 5% en la semana de algunos alimentos, obviamente vinculados a lo que está subiendo mucho en el mercado internacional, como es el trigo, como es el maíz, y para las cadenas para las cuales el trigo y el maíz sirve de insumo básico, bueno, allí también se están registrando esos incrementos. A ver, señor director, si podemos compartir, esto está en ámbito.com en este momento, dice: la suba de commodities ya impacta en precios y el campo anticipa una suba de retenciones. El gobierno cierra los registros de exportación de aceite de harina de soja, medida que los empresarios leen como una suba en las retenciones y deciden finalizar con la herramienta del fideicomiso. Eso no toca a los productores, ¿eh? Estamos hablando de la suba de retenciones de aceite y harinas que pagan las grandes exportadoras, las que exportaron por más de 37.000 millones de dólares, que insólitamente pagan 2 puntos menos que los que pagan los productores agropecuarios. Bueno, a ver, señor director, los precios que estábamos mencionando, las subas en materia inflacionaria. La inflación en alimentos en la última semana fue del 1,6% en promedio, semanal. De la última semana, que es un relevamiento de una consultora. Se aceleró 1 punto respecto de la semana anterior. Sin embargo, 2/3 de esa suba semanal estuvo explicado por las subas en las categorías de los panes y de las carnes. Solo en 7 días los productos de panificación, pastas, cereales treparon 4,8% y la carne subió casi 2 puntos. En realidad hay otro párrafo más donde ahí tenemos algunos precios. Vayamos directamente al final. Esto es del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Dice: dentro de los rubros, los productos que más subieron en una semana fueron, fíjese, huevos 4,6%, carnes 2,1%, pastas 2,1%, galletitas 7,4%, cereales 2,9%. Claro, uno le muestra esto a alguien en el exterior, en Estados Unidos o en Europa, dice, bueno, es la suba anual. Que igual para ellos es alarmante, digamos, porque Europa discute en este momento la inflación anual y tiene estos números. Nosotros tenemos por semana. No en todo, pero digamos... A ellos también le pegó la inflación, ¿eh? Estados Unidos 7 Estados y pico. Unidos y anual. España... Pero anual. 7 puntos en la semana. No, bueno, esto es del Irán, esto es Argentina. No, estamos hablando de que... Yo me río, pero tengo ganas de Estados llorar, Unidos perdón. tiene la mayor inflación de los últimos 40 años, o sea que esta guerra ha impactado en todos lados. Nosotros todavía que tenemos una debilidad y en 2 temas como son el trigo y las carnes, que estamos realmente complicados si no tomamos una decisión. Vos pensás que nosotros lo hemos dicho varias veces acá, Julián. 927.000 hogares
927.000 hogares cobran menos de 20.000 pesos por mes. A ver, de vuelta decime el número. 927, son números de Artemio López. Casi un millón de hogares. ¿Otro millón de hogares? Sí. Casi otro millón de hogares. Sí, estoy anotando. Cobra menos de 40.000 pesos por mes. Y el 40% de nuestra población cobra menos de 50.000. Y tenemos una canasta de 86.000 pesos, 82.000 pesos, una canasta básica. Fíjate vos si el rubro alimentos no es... Y somos un gobierno nacional y popular. Esa es la deuda que nosotros tenemos que resolver en forma urgente. Porque el 75% de esas personas nos votan a nosotros y son la base de nuestra gobernabilidad. Eso es lo que tiene que entender Alberto. Ahí hay que poner el ojo. Carlos, ¿vos estás de acuerdo? Sí, por supuesto. La duda es qué es lo que puede llegar a escuchar y entender Alberto. Y lo digo porque Úrsula comentaba recién el tema de los silencios. Sí. Y me acordaba que acá hablamos también en alguna oportunidad de lo no dicho. Sí, lo no dicho, es cierto. Y de este acuerdo hay muchas cosas no dichas. Y también lo importante es por qué no se dice. Yo creo que si se dijeran, el resultado sería otro. Cosas que tienen que ver con el derecho, por ejemplo, que es un tema que el presidente maneja muy bien. Y aclarar, por ejemplo, que el acuerdo que ahora se va a renovar, probablemente, yo no digo que sea seguro, porque siempre yo tengo la esperanza de que todavía haya esa reflexión a la cual se refería Pedro, aunque lo dudo, pero estamos a tiempo todavía, porque usando palabra de Leopoldo Moró, el acuerdo es un desastre. Palabra mía, es una tragedia, es peor que desastre. Entonces me parece a mí que aquellas cosas no dichas nos ayudarían a poner sobre la mesa algunos aspectos. Algunos se discuten en televisión todos los días y otros no. Por ejemplo, la ilegalidad de la deuda original que trae aparejada la ilegalidad del futuro acuerdo si es que se firma. Juli, sí, si me permitís, y como de la mano de lo que decía acá mi compañero Peretti, yo tengo la sensación de que tuvimos, o que tenemos en realidad, un ministro de Economía, Martín Guzmán, que se dedicó y puso toda su energía en el acuerdo con el FMI, este acuerdo que ya estaba en el país, que había tomado Mauricio Macri, volvamos a repetirlo, y que no es que llega de la mano de Alberto Fernández, pero que no tuvimos un ministro de Economía puertas adentro, que la gente se sintió realmente muy sola frente a la inflación, con muy pocas posibilidades de llevar la comida a la casa, como que todo lo de economía estaba pendiente de lo que pasaba o lo que podía pasar con el FMI, y me parece que le faltó un ministro más empático, puertas adentro. Yo voy a hacer algo que después me va a costar, pero digo, que alguien me mande un tape donde Guzmán dice la palabra inflación. Porque la verdad que yo entiendo que estuvo muy ocupado en la negociación de la deuda, pero la verdad es que yo estaba tratando de hacer memoria hoy. Digo, bueno, ¿cuándo fue que Guzmán llamó a los medios, que habló del tema inflacionario, que dijo, bueno, tengo una medida para aplicar, tengo un plan antiinflacionario para llevar adelante? Con todo el respeto del mundo lo digo. La verdad es que en algún punto eso impacta y va más allá de lo del Fondo Monetario, porque la discusión por lo del fondo uno podría pensar, hay que darla, no hay ninguna duda, y me parece importantísima, y eso es cierto que es un ordenador. Ahora, al mismo tiempo y en paralelo, si sacamos lo del Fondo Monetario, ¿la Argentina tiene un plan económico donde ha puesto el foco en la pelea contra la inflación o no? No. ¿Cuándo lo escuchaste hablar de cuestiones productivas, Martín Guzmán? ¿Cuándo lo viste preocupado por alguna cuestión que tenga que ver con la producción? Nunca. El problema es ese, que están gobernando un país que no conocen. A ver, ¿cómo puede ser que en este país, que tuvimos 27.000 millones de superávit comercial en los últimos 2 años, no tengamos un peso de reserva? ¿Qué hicimos con las reservas? No, pero hay crecimiento económico. Para mí está yendo fuerte. Hay crecimiento económico, es una cosa. Ahora, a ver, explícame por qué le dimos dólares baratos para comprar 300 aviones privados. No, pero vos me pegás en la zona baja, digamos. Yo digo una cosa. Bueno, entonces explícame por qué. Pero está bien, pero decirlo. Explícame por ¿Cómo qué 300 aviones privados? Claro, 300 aviones privados se compraron en los últimos 2 años. No lo compró ni para pagar incendios, ni aviones sanitarios, ni aviones para... No. ¿Pero con qué dólares? Con dólares oficiales. ¿Con qué dólares van a comprar? A ver, ¿cómo puede ser que importemos en la Argentina 50.000 toneladas de cerdo el último año? Sacamos reserva para pagar... A ver, para pagar importaciones de cerdo. De cerdo. A ver, ¿cómo puede ser que importemos tripa para chorizo? Y todo eso es plata en divisa. Por eso, porque no hay una preocupación por la producción, no hay una preocupación fina por lo que pasa en el interior profundo de la Argentina. No está. No, pero hay equipos, perdón, Pedro, hay equipos. Porque a mí me parece que tenemos un problema que es personalizar.
es algo que desde hace muchos años me disgusta. Hablamos de Cristina, hablamos de Mauricio, hablamos de Feletti, hablamos de Julián Domínguez. No son las personas, son equipos que representan ideas y que están ahí con los avales de las autoridades que corresponden, del partido político, del gobierno, de la nación, de la provincia. Entonces, me parece que cometemos un error cuando hablamos del ministro. Estamos hablando de un sistema, de un equipo y de un presidente. Yo adhiero. Yo cuando decía la palabra Julián. Martín Guzmán, digo, ¿hay alguien detrás que Claro, hay un equipo. El, Es decir, el número 2 es de la CUNSA que tenemos en el Ministerio de Economía. Es un ex funcionario de la CUNSA, ¿o no? Está bien, pero a ver, ¿Qué Pedro, sé yo? Vos me preguntás, me decís de equipo. pero y yo te cuento Liliana el número acaba 2 de del decir que- equipo. pero perdóname, Liliana acaba de Digo, decir yo que te no- tengo que tirar un... Vos le dijiste que no personalice y va y busca el número 2, digamos. Bueno, Usted, pero digo, ¿cómo? para darte cuenta que es cierto, pero se ve que hay que hacer algún Pero cambio, podemos hay que hablar poner de un número políticas. 2 nuevo, un número Bueno, 3 nuevo, un número, hemos- qué sé yo, algo tenemos que hacer, porque así no podemos seguir. Digo, esto está claro. Hemos asistido también yo coincido un poco lo que dice Lili, que si vos podés tener el mejor funcionario en el área que quieras, con todas las luces, pero si no tiene el apoyo y la banca atrás del gobierno nacional, con el presidente a la cabeza, hemos visto lo que le pasó a Feletti. Digo, en varias de las movidas que quiso hacer, como secretario de Comercio, Interior, lo vimos frenado. Le quitaron sus 2 manos derechas. Y él mismo dijo. Entonces, si pones a una persona como Feletti, que está tratando de Con luchar, experiencia. sí, luchando contra los molinos, ¿no? Y no lo apoyás políticamente, y bueno, sí, una persona no lo puede combatir sola. Bueno, la decisión que hoy está tomando el gobierno, la decisión de cerrar el registro de exportación de harina de soja, muestra un gobierno que de pronto está tomando una decisión que hasta ahora parecía lejana, ¿no? Es decir, bueno, está afectando unos intereses de un sector que obviamente va a plantear su incomodidad con respecto a esta medida, lo estoy diciendo muy elegantemente, pero lo van a hacer de otra manera, y donde el propio gobierno va a tener que salir a respaldar lo que es esta decisión, donde uno intuye, bueno, no solamente van a subir tarifas, sino que además se va a terminar afectando una parte de esa renta que en términos de los precios internacionales que se tiene, yo creo que no va a ser tan afectada. Es una decisión muy importante el gobierno si la toma. Es una decisión muy importante y ojalá la tome y ojalá profundice esa línea para tratar de controlar el precio de los alimentos en la Argentina, que en eso necesitamos todo el equipo, que no tenemos. Pero no hay un equipo detrás de Feletti tratando de controlar la inflación, todo, que sea una tarea de todo el gobierno. Es una tarea del secretario de Comercio. No puede hacerlo el secretario de Comercio solo. Feletti es un funcionario muy eficaz y está muy comprometido. Yo estuve con Feletti la semana pasada y está absolutamente comprometido en la lucha contra la inflación y por el tema de los precios del alimento. Pero se lo ve muy solo. No estaba contento Feletti. ¿Eh? No está contento Feletti. Bueno, no le he preguntado eso, si está contento o no. Pero uno tampoco le pregunta, pero lo ves y decís, bueno, No, claro, ¿cómo va a estar Y contento? lo ves un poco maniatado, ¿no? Él reconoce claramente cuáles son sus dificultades. Y yo estuve en el marco de una reunión que fueron las cámaras empresarias nacionales de PYME, la CEN, que estaba Autín, Scioli y todos los empresarios PYME que le fueron a dar el respaldo. Y debo decir que tiene que hacer algo y que cuente con las pymes para respaldar su política antiinflacionaria. Y eso es muy importante y ahí tiene que trabajar el gobierno. Con las pymes, con la producción y trabajo, el grupo que lidera Hugo Yasky. A ver, Pedro, a ver qué decía Feletti. Vamos a escucharlo. Que suban el precio de los productos que la Argentina exporta, sin duda que es una buena noticia, pero tiene que preservarse el consumo interno, porque es una buena noticia la suba del precio del trigo. Ahora, si eso se traslada al precio del pan, deja de ser una buena noticia. Que hoy el fideicomiso para asegurar el precio de la harina y de los fideos, con 800.000 toneladas de trigo, hoy es insuficiente frente a esta suba de precios. Hoy tenés la sociedad rural que te va a judicializar las retenciones, que es el único elemento de desacople, digamos, desde el punto de vista del comercio exterior. Bueno, esos son discusiones, eso es lo que hace a las discusiones y los conflictos. Nadie dice que la distribución del ingreso se cambia solo con palabras amables. Bueno, lo último es terrible. La distribución del ingreso no se cambia con palabras amables. Es cierto. No, ya digo, además de que es cierto, la pregunta sería, bueno, ¿cómo se cambia?
Con decisión política. Eso, con decisión política. Y tocando intereses de quienes se resisten a que esa distribución haga que la posibilidad de una sociedad más justa sea posible. Carlos. Sí, y hasta ahora cada medida positiva o que podía afectar intereses importantes generó reacciones, lo cual es lógico. Tiene un nombre en inglés, se llama backlash. Lili lo conoce mucho. Es la reacción negativa a cualquier avance positivo. Y el problema es si uno está preparado, como gobierno o como equipo, como decía Lili, si está preparado para esas reacciones. Y estamos en un momento en el cual quienes pueden reaccionar, de ahí la palabra reaccionario, no son cualquiera, es el poder real, son los grandes grupos económicos, las corporaciones, los que festejaron el otro día la media sanción. Y esto es así. Y esa gente está festejando porque les está yendo muy bien. Y son los que van a reaccionar, son los que tiran piedras, salvando la distancia, ¿no es cierto? Después nos vamos a meter en el plano político, porque obviamente esto ha sido una especie de onda expansiva con respecto al impacto que ha tenido y a cómo uno puede leer el acuerdo o esta especie de primera aprobación del acuerdo. Pero me parece que desde el punto de vista económico, un poco el planteo sería si el propio Fondo Monetario acercó un acuerdo que cuando vos lo mirás en detalle es incumplible, y que si además sumás lo que son las variables tal y como están viniendo hoy del contexto internacional, esto es el precio de la energía que se ha multiplicado, el precio de los commodities en general que ha trepado muchísimo. Para la Argentina es bueno porque exporta, pero es malo porque el problema principal económico es inflacionario, es decir, es más malo que bueno, uno podría preguntarse en algún punto. Y yo creo que sí, yo creo que lo único que yo lo he escuchado atentamente a Carlos Heller, que es un hombre de mucha confianza y mucha pericia en este tipo de cosas, y lo que yo saco de lo que decía Carlos era que lo que se ha conseguido, que no es poco, es una ventana de tiempo. O sea, son 4 años, como decía Massa en el Time, que no se va a pagar nada. Claro, en esos 4 años vas a tener un monitoreo trimestral que te va a poner una pistola del default arriba de la cabeza cada 3 meses. No sabemos. Es que eso es justamente lo que no se sabe y lo que más temor trae, que cada 3 meses... ¿Eso depende de qué? Si vos miras hacia atrás, en términos históricos, el fondo actúa de esa manera. O sea, viene y te dice, bueno, acá no cumpliste, qué sé yo, hay incertidumbre, eso te genera problemas en el frente financiero. Y un día no te dieron la plata y le arrugan, ¿no? Ahora, si el mundo está cambiando tanto y tan rápido, si las condiciones macroeconómicas a nivel internacional, la verdad que lo que parece es que el crecimiento económico se va achatando, se está estancando, y que encima tenés países que van a tener una crisis de deuda enorme, que esto todavía no se habla, pero en un año vamos a estar hablando todos de este tema. Pero uno podría preguntarse si de acá a 4 años no existe la posibilidad de plantear una discusión al Fondo Monetario. Eso lo plantea Lacan en el documento que vos leíste, y lo plantea Gerardo Morales. Gerardo Morales acaba de decir que no sé si ni Mickey Mouse va a poder pagar esto, dijo. Lo dijo Gerardo Morales ayer o antes de ayer, que es la otra pata del acuerdo, ¿no? Es uno de los que le ha dado sustentabilidad a la nueva alianza parlamentaria que se formó. Entonces me parece que lógicamente esto se va a tener que rediscutir. Es impagable, porque además se junta esto con los pagos de los inversores privados. ¿Y quién va a pagar esto? Ahora, la otra pregunta es, ¿dónde se discute esto? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde se discute? Excelente. Porque me parece que hay una tendencia que las mayoras como yo ya la hemos vivido, que es a economizar y a plantear que las cosas son 2 más 2, 4. Y a disimular el fondo político e ideológico que hay detrás de esta economía del 2 más 2, 4. Y el fondo político de la economía es lo que deberíamos estar discutiendo en el espacio político. La pregunta es, ¿dónde se discute? Carlos. Porque la respuesta por ahora... Carlos tiene la respuesta, me parece. Carlos siempre tiene la respuesta, quiero que sepas. No, para discutir tiene que haber un ámbito, que en este momento no hay, y tiene que haber paridad. Para llegar a un acuerdo tiene que ser partes y que son pares. Acá no hubo pares, ni la vez anterior ni esta, y esto es un tema que tampoco, eso es lo no dicho también. Pero a ver, mira, te voy a hacer algo que no se hace, que es, y si de pronto te traslado y te digo, mira, está cerrado el acuerdo, se votó en el Congreso, día 1, ¿qué hacemos ahora? Primero hay que llorar un rato porque hay que elaborar el duelo. Estoy hablando en lo personal. Pero yo quiero volver al primer acuerdo. Viste, te vas para atrás. No, pero quiero recordar, el 27 de mayo de 2019... Alberto Fernández, en sus oficinas, acompañado por Cecilia Todesca y alguien más que no me acuerdo, recibe 2 funcionarios del Fondo Monetario. Uno de ellos representante hemisférico.
creo que se llamaba Werner de apellido. Sí, Alejandro Werner. Alejandro Werner. ¿Y sabés qué les dice en el año 2019 siendo candidato? Les dice que el préstamo que dio el fondo era ilegal, se lo dice Alberto Fernández. Y le da las razones, le dice que violaron el artículo 6º del estatuto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pasaron 2 años. En esos 2 años no solo no se discutió, a pesar de que había conciencia plena, porque Alberto es un hombre inteligente, como yo dije, honesto, profesor de Derecho, etcétera, sino que además se pagó. O sea, hubo desembolsos todo este tiempo. Entonces, yo coincido que tendríamos que discutir, pero para discutir necesitamos ser iguales. Y Argentina no es igual, o sea, este gobierno no es igual. Entonces estás reconociendo que el gobierno nunca tuvo la posibilidad de discutir realmente la el acuerdo decisión, con el la Fondo posibilidad. Pero hace de cuenta que sí. O sea, terminan enviando un proyecto que, insisto, a mi entender es trágico, cuando en realidad esa discusión sobre el acuerdo estaba en inferioridad de condiciones. ¿Y sabe cuál es la prueba? Y termino con esto. La prueba es que cada uno de los diputados que argumentaron a favor de votar ese acuerdo, hablaron de caos, hablaron de terror, hablaron de temor, hablaron de taparse la nariz. ¿Vos crees que esa es la sensación para votar una ley? No, eso significa que hay una extorsión de por medio. Y tenemos que discutir ese tema también. Bueno, a ver qué decía Alejandro Werner, que si no me equivoco ya no es funcionario del fondo, pero que lo era. Dice, para un ex alto funcionario del fondo, el nuevo acuerdo causaría inestabilidad y bajo crecimiento, ¿no? 14 de febrero, la fecha, esto decía Alejandro Werner. Claro, pegan por izquierda, pegan por derecha, uno no sabe bien cómo viene, viste cuando en el fútbol viene esa pelota así como medio que decís, bueno, yo era arquero y no sabía así cómo la iba a agarrar y a veces se me resbalaba, ¿no? Uno no sabe bien en las discusiones cómo se está dando. Por suerte lo tenemos a Amado Vudú en el estudio, que nos va a ayudar a entender un poquito más. Amado, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, si alguien ha sido crítico con este acuerdo, ha sido Amado Vudú, esto hay que marcarlo, y a mí me parece que lo que plantea Amado en ese contexto es no solamente atendible, sino que es, creo yo, representativo de un sector incluso del Frente de Todos, un sector que es muy crítico con este acuerdo. Amado. Es como que estás disparando varios temas al mismo tiempo, ¿no? Yo quiero tomar el primero, como decís, un sector muy crítico. Somos parte de un frente. Es lógico que en el frente haya distintas visiones. Ahora, debiera ser igual de lógico que todas las visiones tengan al menos el mismo respeto, tengan al menos la misma validez, porque lo que ha faltado evidentemente es una síntesis en cómo resolver este tema, sin que predomine ni uno ni otro sector. Y llegamos a una situación que realmente no es la ideal, pero tampoco se acaba el mundo, porque lo que se votó en el Congreso, yo lo escuchaba recién con mucha atención lo que decían, lo que se votó en el Congreso de ninguna forma es un programa ni un acuerdo con el fondo, es habilitar al presidente de la Nación a que discuta el acuerdo con el fondo. Entonces, yo creo que en este sentido es mejor y peor que como estábamos antes de la votación, según lo que decida hacer el propio presidente. Está claro que acá Guzmán, hasta aquí, ha sido un pésimo negociador. Incluso, la palabra mentir es muy fuerte, pero ha llevado al gobierno por un camino que no le conviene a la mayoría de los argentinos. Leíamos hace unos días que el presidente le dijo, vos no me habías dicho que no era una refinanciación completa, sino que eran un nuevo préstamo para financiar cada uno de los pagos. Entonces, eso es cierto, es decir, uno se sorprendió cuando presentó el acuerdo y el acuerdo era un nuevo desembolso con el fondo. Bueno, por eso, aquí hay una cuestión que es la de Guzmán, es un problema en sí mismo, porque la verdad, muchos dicen, bueno, no había otra cosa que hacer. Quizás si uno hubiera sido el presidente hubiera tomado la misma medida. Ahora, ¿qué pasó en los 2 años para llegar a este embudo? Y lo que pasó en estos 2 años fue Guzmán. Guzmán no negoció. Pero, Amado, estamos personalizando algo que es demasiado grande, me parece, para personalizar. Bueno, pero las personas también tienen que ver en la historia, ¿no? Lo que representan las personas. Hasta aquí, estos 2 años, hubo un esquema de negociación. Hubo un esquema, supuesta negociación, hubo un esquema de el acercamiento a la cuestión con el fondo. Y eso lo lideró Guzmán. Llegamos a esta situación con ese planteo, que tiene muchas inconsistencias. Porque, por eso digo, lo que se votó es bueno y malo a la vez. No está el acuerdo de Guzmán arriba de la mesa, lo que logró Sergio Massa que se discutiera es otra cosa, es habilitar al presidente para discutir un acuerdo. Porque, por ejemplo,
se nos dice que Argentina tiene que crecer para pagar la deuda. Estas eran las cosas que decía Guzmán. Yo creo que no. Argentina tiene que crecer para terminar con la pobreza, para tener mejor infraestructura, no tiene que crecer para terminar con la deuda. La otra gran inconsistencia es que Guzmán nos dice que a partir del acuerdo se va a poder reforzar las reservas del Banco Central porque va a haber desembolsos más grandes que los vencimientos. Bueno, yo entonces ahí tengo una pregunta. ¿Qué pasó los 2 últimos años que hubo más de 10.000 millones de dólares por año de superávit comercial y no se reforzaron las reservas? Resulta que lo que ahora es importante, hasta antes de ayer no era importante. ¿Qué hizo Guzmán para que esos más de 20.000 millones de dólares de reservas fortalecieran? Bueno, había desembolso, ¿no? Durante todo este tiempo. Pero los desembolsos no superaron los 7.000 millones. No superaron eso. Bueno, pago de las importaciones, digo, bueno, entonces, Banco Central los dólares. Repito mi pregunta. Sí. Si de hoy en adelante es importante el préstamo del Fondo Monetario Internacional para reforzar las reservas, ¿por qué el ministro no llevó una política en este sentido durante los 2 últimos años? Porque la verdad que Argentina se dio el lujo de no tener ministro de Economía durante 2 años. Tuvimos un ministro de Deuda, que además fue un ministro de un contrato de adhesión, que además involucró a la sociedad argentina y al gobierno en la discusión alrededor de lo fiscal. No, acá no se discute ni los salarios reales, ni las jubilaciones reales, ni qué pasa con las exportaciones. Se está discutiendo lo fiscal. Y la verdad que Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, tienen otra visión del tema. Amado, vos fuiste ministro de Economía y uno la pregunta a la que a veces a veces no se le pone o no se da de frente la respuesta, pero hay que hacerla, es ¿la Argentina está preparada para tener un ministro fuerte de Economía o en general a veces está como la presunción de que el Ministerio de Economía, como no sé, hizo en su momento el expresidente Mauricio Macri, se subdivide en distintas áreas y entonces que no haya una persona muy fuerte, sino que haya distintos funcionarios que formen parte de una especie de un mega ministerio? Yo creo que es muy importante, y esto desde el gobierno de Néstor Kirchner, pero en Cristina se profundizó, entender que la economía está subordinada a la política. Claro. No existe economía en el vacío. Ahora, de ahí a que no haya ministro de Economía hay un tránsito enorme. El ministro de Economía en la historia de la República Argentina tiene mucho que ver con contarle a la sociedad hacia dónde va ese gobierno. Y estos 2 últimos años ha estado ausente. Tenemos un ministro de Economía que no conoce la Argentina, que no sabe lo que es la Argentina y que podríamos discutir qué sabe de negociaciones. Y entonces no está claro, o sea, el presidente ha tenido un discurso muy claro, por ejemplo, en el tema de que los salarios o los ingresos de la población van a crecer por encima de la inflación. Bueno, esto no ha sido realmente así, porque cuando nos dicen que este año hubo un gran crecimiento, cosa que es cierta, ha habido un gran crecimiento, y que el país está igual que 2 años antes, es mentira, porque es cierto que ha habido un crecimiento, pero los salarios reales no son los mismos, el nivel de empleo no es el mismo, las jubilaciones en términos reales no son las mismas. Entonces, aún habiendo crecido, no es el mismo país. Cuando el PRO, ¿no? Porque acá nuestro problema no es de Alberto Fernández, es una dicotomía falaz. El problema en la Argentina es qué pasa con el PRO o el campo nacional y popular. Es decir, entonces, digamos, vos lo que estás planteando ahí, perdóname que te ponga un punto, porque me parece que llegamos a un lugar que es muy importante, porque, a ver, señor director, si tenemos la Carta de los Intelectuales, un conjunto de intelectuales presentó una carta que se titula La unidad del campo popular en tiempos difíciles. Está firmada por Cecilia Todesca, Alejandro Grimson, Nahuel Sosa, Dora Barranco, Jorge Alemán, entre otros, y lo que de alguna manera promueven dice, una pregunta nos convoca y nos exige encontrar las respuestas imprescindibles. ¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentar en la etapa actual a las fuerzas de la derecha, la ultraderecha y el neoliberalismo, etcétera, etcétera? Digo, es esto que vos estabas planteando recién. Totalmente. Y es obvio y razonable y sensato que haya distintas visiones y distintas estrategias. Pero va a llegar un momento donde todos van a estar parados ahí diciendo, bueno, nosotros estamos de este lado y del lado de yo enfrente. Eso no tengo dudas. Eso no tengo dudas porque todos lo hacemos desde la buena fe. Y acá hay un punto. Máximo Kirchner tuvo una posición que yo creo que es muy importante
porque si no parece que hay voces que no tienen derecho a existir. Y esto no implica romper nada. Mirá qué casualidad, ¿no? Que ahora los grandes medios, cuando surgió esta votación, hablan de la ruptura del Frente de Todos. Pero no se habló lo mismo en tiempos de la votación por el aborto voluntario, que ahí hubo posiciones transversales, diversas en todos los bloques, y sin embargo ahí eso no era la ruptura de nada. Y ahora resulta que es la ruptura. Yo incluso creo que la carta de Máximo y la postura de Máximo le suma al frente, porque marca que también hay distintas opiniones, y como ya había dicho el presidente de la Nación en su último discurso, vamos a tener la posibilidad de ir a las PASO. Digo, algunas personas dirán, me gusta más lo radicalizado que está Máximo Kirchner, me gusta más modo Alberto, me parece que lo refuerza y deja en evidencia que no todos piensan igual. Lo que sí me parece que está genial que se lo vea desde afuera, pero que sí debe haber comunicación interna, que es creo que lo que está faltando, y que muchos referentes que están un poco enojados dicen, che, sigamos sentando a la mesa. Pero también quería señalar algo muy importante, que a mí me parece en la misma línea de las promesas que fueron el gobierno de Alberto Fernández, y que lo vuelvo a traer, disculpe que sea reiterativa, tiene que ver con el tema de señalar quiénes son los que tomaron esta deuda, y es muy importante. En su discurso, allá al comienzo, cuando estrenaba la presidencia, me acuerdo que dijo, vamos a perseguir y vamos a ir a fondo de esta ilegalidad que se ha cometido contra todos los argentinos y argentinas. ¿Y qué quieren que les diga? 2 años después, yo siento que no se les está persiguiendo nada. Incluso se dan el lujo de levantarse de la apertura de sesiones ordinarias, porque osó Alberto mencionar nuevamente que había que ir atrás, que la justicia debería... Y Julián, acá tenés el tema, ¿quién paga? Claro. Volvemos al tema, ¿quién paga? Porque esto no es Boca River, estoy enojado porque hay un acuerdo con el fondo, no estoy enojado. A mí, este tema creo que se pueden proseguir las causas penales, el Poder Judicial tendrá que seguirlas, eso no cambia nada. Pero la otra pregunta es ¿quién paga? Y ahora se suman 2 temas, porque acá la inflación que desató en la Argentina Mauricio Macri, que no la desató Alberto Fernández, la desató Mauricio Macri, hoy tiene un punto de intersección con la cuestión de la guerra y el aumento de algunas cuestiones para la Argentina. Bueno, Ucrania produce trigo, el trigo aumenta. El trigo en Argentina forma parte no de la canasta básica, forma parte de las necesidades mínimas. Entonces, tenemos que poner en marcha un programa de retenciones, no por la cuestión fiscal, sino por la cuestión de precios, que podrán ser diferenciales, que hay que ver qué pasa con los grandes productores y los pequeños productores, que hay que ver qué pasa con el contrabando, para ponerle el nombre que le cabe, pero hay que desacoplar los precios del trigo, del pan, de la harina, de las facturas, de lo que está sucediendo en el mundo, porque si no, estamos todos de acuerdo en la unidad, y estamos todos de acuerdo en que 2023 es un hito en la vida política de la Argentina de ahí en adelante. Pero no es que porque ese día se junten las y los dirigentes políticos se va a ganar una elección. Se va a ganar una elección por el recorrido y lo que sienta el pueblo argentino que pasa de hoy al 2023. Y esto tiene que ver con las políticas públicas que se lleven adelante. Incluso Amado sin lograrlas. Digo, incluso tiene capacidad ver al gobierno pelearla. Puede fallar, puede no salir, pero a ver que toma decisiones en ese sentido. Acá, ¿no? Yo quiero volver al tema de la unidad, que me parece muy importante marcar una cosa. Yo leí ese documento. ¿Quién hizo más por la unidad que Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que acá hay que poner las cosas también un poco en su lugar, porque me parece que están... Yo lo que he visto en todo este proceso es un ataque sistemático a Máximo y a Cristina, y que termina con el tema de las piedras que planteaba Liliana recién. Digo, pero incluso desde el propio campo. A ver, Cristina tenía el mayor porcentaje de caudal de voto en la República Argentina. Se baja y se pone segunda. A ver, no se metió en el armado del staff ministerial de Alberto. Se bancó que incluso haya gente que escribió libros en contra de ella, y no se metió absolutamente en nada. Digo, entonces me parece que explicarle o reclamarle al kirchnerismo que haga un esfuerzo en favor de la unidad
me parece que no se corresponde con lo que pasa realmente en la práctica, que realmente la unidad en este país se hizo del campo nacional y popular por una decisión política de Cristina que puso los 40% de los votos que tenía. O sea, que hay que sostener. Claro, porque lo que plantea Amado y lo que estás planteando vos es esa unidad se puede lograr en la medida en que se escuche a un sector que es... Lo dijimos importante. en la plaza que organizó EVE el 17 de octubre. Es elemental eso. Nos tenemos que escuchar todas y todos. Si no escuchamos... Lo que acá ha faltado es síntesis. Porque nadie es el... Mira, esto tanto que les gusta hoy rememorar las cosas que decía Néstor Kirchner y quién era Néstor Kirchner, yo te diría que una de las grandes cosas que dijo Néstor Kirchner es vengo con mi verdad relativa. Y todas y todos tenemos una verdad relativa. Pero Amado, lo que pagó Néstor Kirchner al Fondo Monetario no es lo mismo que hoy hay que pagarle al fondo. Por lo supuesto, de hoy es por impagable. eso Entonces, son inauditas las comparaciones. No se puede comparar un momento histórico con el otro. Pero además la unidad es un punto de partida, no de llegada. Porque en las elecciones que nosotros ganamos en el 2019 con Alberto y con Cristina, se ganó por las políticas económicas que había tenido el gobierno de Cristina en el 2015. Necesito que me lo firmes. ¿Cómo es? ¿La unidad es un punto de partida? Me encanta. Claro. Y no de llegada. Porque ya este tema está en John William Cook, ¿no? Pero, las cartas de John William Cook a Perón. Nosotros lo sintetizamos en unidad y sentido. Sí. O unidad y rumbo. Pero acá... Pero es un punto de partida, ¿pero para qué? Porque, a ver... para que la gente viva mejor, Julián. Bueno, no me ataques, Pedro, digamos. Porque, te estoy preguntando con buena onda. No, pero yo te estoy contestando con la mejor onda del mundo y con todo lo que te extrañé. Si la gente no vive mejor... Más o menos, no le creas tanto. No creo. Sí. No, te suplantaron muy bien, excelentemente bien. Si le creía, ya no le creo. Ahora no. Bueno. Pero, a ver, ¿cuál es el objetivo de un gobierno nacional y popular? Pero ¿cuál es? Ya sé que lo la que vas a gente viva decir. mejor. Bueno. Y bueno, y entonces tenemos que hacer lo que dice Amado. Tenemos que tomar medidas con el trigo, tenemos que tomar medidas con el aceite, con la carne, con el pan. La gente tiene que comer. Ese es el requisito número 1 de una política nacional y popular. Y para que la gente coma, tenemos que tener dos cuestiones. La primera, garantizar que haya abastecimiento. La segunda, que haya salario para poder comprar eso. Claro. Porque Monseñor Helder Cámara, el fundador del Movimiento Sacerdote para el Tercer Mundo, obispo de Olinda y Recife, se preguntaba, ¿de qué sirve la carne colgada en el gancho de carnicería si no tengo plata para comprarla? Y eso es lo que nosotros tenemos que resolver como Movimiento Nacional y Popular. Pero además te agregaría algo, Pedro, perdón, Julián, si me lo permitís. Decía el otro día Mayra Mendoza en una reunión muy importante en el Senado de la provincia, justamente por el 8M. No nos votaron para que les mostremos que somos mejores o que ellos son peores. Nos votaron para que resolvamos ese país destruido que nos dejaron. Tal cual. Entonces no se trata de seguir discutiendo si somos mucho mejores, más lindos, más bonitos, y ellos son horribles, feos, caca, hicieron todo lo que hicieron y robaron lo que robaron. No, pero digo, es importante. Es cierto también, es cierto. Pero te agrego algo a lo que venís diciendo. A mí me llama la atención que no sea más notorio en el debate público lo que plantearon las mujeres el 8M. Una de las consignas era la deuda es con nosotras. Claro. Y eso no aparece Vivas, en el discurso libres público. y desendeudadas nos queremos fue exactamente... Bueno, ¿qué pasó? Sí, no sé, alguien se enojó por lo que estábamos diciendo. Pero, vivas, libres y ¿Dónde está eso en el desendeudadas. debate público? No Las está. mujeres no es un colectivo, es el 50% de la población. Y llenaron las plazas no de la ciudad de Buenos Aires, Del país. Córdoba, de La Plata, de todo el país. Y la consigna era libres y desendeudadas. Porque ahí yo creo que en el movimiento de mujeres, donde hay reclamos que aparentemente son puntuales, el gran reclamo es por la igualdad. Y la igualdad requiere desendeudamiento, porque la deuda es una de las dos canaletas por donde se va el esfuerzo de las argentinas y los argentinos. Una son las tarifas de los servicios públicos, la otra es la tasa de interés. Bueno, cada mención que hacemos a lo que va a implicar el acuerdo con el fondo, a la discusión, me da la sensación de que nos abre un escenario realmente lúgubre. Esto lo tengo que decir. Digo, ahora lo que estamos planteando en este programa, por eso me gustaba la frase de Pedro, es esta especie de punto de partida. Es decir, más allá de lo que, no sé, uno puede leer que puso la Cámpora en el documento, donde yo coincido, digamos, tal y como están planteadas hoy las cosas, daría la sensación de que lo que viene es realmente muy malo. Uno también podría pensar que si el acuerdo que se está firmando es
yo no sé si nació muerto, no me gusta mucho la expresión, pero lo que digo es, hay una gran parte de todo eso que ya per se no se puede cumplir. Bueno, digo, ¿cuál es el rol que le cabe al gobierno nacional de acá en adelante? ¿Cuál es el rol que le cabe a la militancia popular, digo, a los movimientos populares? ¿La sociedad tiene chance de discutir de aquí en adelante? La sociedad, por ejemplo, vienen los negociadores del Fondo Monetario y dicen, bueno, tenés que hacer un ajuste acá, tenés que subir las tarifas de los servicios públicos 15%, porque si no, no cerrás la cifra que habíamos acordado. Y el gobierno se da vuelta y dice, bueno, tengo que subir. Y hay una movilización de la gente en la calle, como pasa en Europa, uno ve en Francia, donde les aumentan la nafta, salen a las calles, lo pelean, sí. El gobierno tiene que dar marcha atrás. Digo, eso no puede pasar en la Argentina. No te quepa duda que ese es el trabajo de aquí en adelante. Eso claro, debe pasar en pero la Argentina. Para que pase... En apoyo al gobierno, no en contra del gobierno. Claro, pero Amado, para que pase tiene que darse ciertas condiciones que son difíciles, primero por los medios hegemónicos de comunicación, porque son ellos también los que transmiten esa posibilidad de que pase o que no pase. Y en segundo lugar, lo que se planteaba de la unidad. Yo me vengo preguntando, ¿unidad con quién? Campo nacional y popular, por supuesto, que no solo es amplio, sino que sí, es vasto y riquísimo en nuestro país. Lo que mencionaba Amado, el movimiento feminista, que es revolucionario y que tiene una potencia extraordinaria. Ahora, no incluyamos en esa unidad a sectores reaccionarios del propio Frente de Todos, que no quieren nada de lo que decía Pedro, no quieren que la gente coma más, etcétera. No quieren. Entonces, la unidad a cualquier costo no, porque hay sectores que ideológicamente no están en condiciones y habrá que reconocerlos. Y termino con una, vos que sos un gran lector. Nietzsche decía que la medida del hombre es capaz de conocer la verdad que tiene posibilidad de aceptar, de soportar, decía Nietzsche. Y este es un problema, porque para nosotros puede ser muy duro, en todo lo que estamos hablando, soportar que haya un sector, nada menos que del Frente de Todos, que no tiene ganas de estas discusiones que se están planteando. Pero digo, más allá de lo político, cuando uno se plantea cuáles son las políticas donde todos tendrían que estar de acuerdo, porque digo, a mí me cuesta imaginar que alguien de Juntos por el Cambio, por ejemplo, un dirigente de Juntos por el Cambio, no quiera que la canasta básica supere... Pero Julián, lo dijeron. No, espera. Hubo referentes que dijeron que al acuerdo le faltaba ajuste. Que necesitaban una reforma, que quería reforma jubilatoria, reforma... Pero entonces con todos no se puede... Bueno, claramente, es que yo creo que a futuro, lamentablemente, esto de que puede haber un nuevo contrato social y que se junte, yo creo que se va a radicalizar cada vez más y creo que en algún momento vamos a tener que unirnos todos los que estamos en contra de los fascistas, que sea de los colores que sea, contra los fascistas, no va a haber otra. En el mundo, Úrsula. Yo creo que además este es un fenómeno que se está dando en el mundo y que toda esta situación de la guerra pone en descubierto la fragilidad de determinados organismos internacionales que juegan un discurso y un show que a la hora de negociar, de mediar, de evitar la guerra, que para eso fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, un montón de dinero puesto en organismos internacionales, con un montón de gente que viaja, que va y que viene, con cartelitos y con reuniones, pero a la hora de generarse una situación de guerra, sin entrar a discutir otras cuestiones en relación a la guerra, con gente que se está muriendo, a la que están matando, con poblaciones civiles que son realmente muy terribles. Bueno, todos esos que vos decís que van y vienen con cartelito y todo lo demás, y funcionarios internacionales, y la superestructura internacional, y la FAO, el FIA, todo fue creado para... Nada de eso sirve para resolver nada. No, bueno, pero a ver... eso dejémoslo bien claro. Pero Pedro, a ver, no se puede bien claro. Yo he participado en algún... Es más complejo que eso, pero la principal tarea de hoy del Frente para que haya unidad y para que haya un lugar en donde se resuelvan las controversias, no los acuerdos. Un frente y una coalición funciona cuando hay un lugar en donde se pueden sintetizar los desacuerdos. Si estamos todos de acuerdo, no hace falta tanto. Pero es difícil. A ver, ahora, en el marco de esto... Eso, déjame terminar. Eso significa, tenemos que salir... Hay que romper con el posibilismo. Porque fíjate una cosa, yo estaba recién pensando, en el 19 cuando gana Alberto y Cristina, estaba Trump, estaba Macri, estaban todos los medios hegemónicos que hacen referencia, y un día apareció Cristina por un teléfono con un videíto
y se ganaron las elecciones por 8 puntos Axel por paliza con el Clio. en primera vuelta. Quiere decir que cuando hay decisión, cuando hay voluntad política, cuando hay ganas de hacer las cosas se pueden hacer y se hacen. Y eso es lo que nos está faltando. Decisión para salir del posibilismo, que nos está entrampando en una discusión que no va a hacer que nuestro pueblo viva mejor y nos va a hacer perder las elecciones. ¿Qué es el posibilismo? Claro, Perdón, porque ¿qué es hacer lo que ni siquiera se puede hacer. Mirá, Claro, no, no quedarse no con... Claro, es una Digo, cosa. A ver, me parece hay cuestiones tan sencillas de hacer. ¿Cómo no vamos a poder hacer un fideicomiso y capitalizarlo como corresponde para que haya harina barata? Eso Y es no el quedarse posibilismo. con él, es Y así, decir, ¿no? Él claro, es así, siempre fue así. Fíjate, qué sé yo, a ver lo que me dice. lo primero que hace un proceso civilizatorio, como fue el consenso de Washington, con Margaret Thatcher diciendo no hay alternativa, con Mauricio Macri diciendo no hay plan B, es delimitar el campo de lo posible. Y la obligación del campo nacional y popular es expandir el campo de lo posible. Lo que parece imposible, convertirlo en posible. Creo que Néstor y Cristina en esto fueron muy importantes. Ahora, también fue Alberto con las vacunas. Digámoslo con todas las palabras. Sí, por supuesto. Cuando acá se planteaba el tema del Sputnik, le tiraron con lo que no había. Y el presidente Le hicieron se una puso causa. firme y siguió adelante e hizo una gran política De con el tema vacunación. vacunación. Bueno, lo mismo pasa en el campo socioeconómico. La misión del campo nacional y popular es expandir el campo de lo posible. Lo que pasa es que Amado con las vacunas no se metía con el poder real y el status Sí, se quo de metía, porque siempre, vos muy fijate, poquito, Úrsula, pero no les afectaba tanto. lo que les sacudieron. Incluso quería, algunos seguramente estaba de acuerdo en las vacunas, Claro, acá les pero va directamente al pero por ejemplo, la lo Pfizer, atacaron la famosa mucho. Pfizer. Lo atacaron muchísimo el Bueno. presidente. Lo atacaron mucho. Y en un contexto No, donde digo era- que no, lo era muy atacaron frágil. muchísimo, pero no les tocaba tanto el bolsillo como si le tocaría estas medidas. Pero a ver, me parece que lo escucharon a Pedro, porque ya salieron dirigentes de la oposición a respaldar la política de no subir las retenciones, quiero decirte, Pedro. A ver, señor director, si podemos compartir algunos mensajes. Patricia Bullrich, Bullrich tu dice, amiga. todavía el gobierno no anunció nada, pero ya por las dudas... Pero esta mujer le bajó el 13% a los jubilados. Pero, ¿por qué nos olvidamos de eso? No, pero no nos Le bajó olvidamos. el 13% a las provincias argentinas, porque nos acordamos de los jubilados, los docentes, pero también le bajó el 13% a las provincias con el déficit cero. A ver, mira, Amado, está al aire esto que quiero leer. Exprime. Dice, el Ejecutivo exprime al campo con una nueva suba de... Es que te hace gracia, No, Úrsula, sí, que El no, campo no. no es un limón, diría la uno. verdad que una sí. nueva suba de retenciones. Ahora sí queda claro que la autorización del crédito con el fondo no produce aumento de impuestos porque aún no existe. Los aumenta el peor gobierno de la historia, vamos a luchar en todos los frentes, no al impuesto. Uno más, porque la indignación puede crecer. Ahora sí. María Eugenia Vidal dice, necesitamos trabajo y divisas y una banderita argentina. El gobierno, 2 puntos, cerremos las exportaciones y aumentemos los impuestos. Tiene como una lógica Twitter esto, ¿no? ¿Qué les pasa? Déjense de joder con los que quieren laburar y sacar el país adelante. Se parece Bueno, bastante a eso lo que no es decía así Viviana lo que están Canosa, que nos diciendo. mandaba Están a laburar. contestando cosas que no... Nadie dijo que iban a aumentar las retenciones a los productores agropecuarios. No la van a tocar, pues no las pueden tocar por la ley de solidaridad fiscal que sancionamos en el 2019, que el gobierno se autofijó un tope. Es un para error, aumentar. Pedro. ¿Eh? Es un error que no se toque. Bueno, pero a ver, no estamos hablando de lo que sancionó el Poder Ejecutivo. La ley de solidaridad fiscal no impide subir las retenciones. Ahora, yo te digo una cosa, acá lo que se está hablando es las retenciones de harina de soja y de aceite, que no tienen nada que ver con el productor agropecuario, tienen que ver con Cargill, Dreyfus, Bunge, todas las grandes compañías exportadoras de grano, digo. Me parece que están confundiendo a propósito, por supuesto. No hay ninguna duda de eso. Pero digo, se debería Pero las aclarar medidas de esto. Patricia Bullrich te llevan al 2001. Lo que ella propone es lo que hizo con De la Rúa, Cavallo y otros, y nos llevó al 2001. Cuando uno está en una situación de debilidad económica y busca la cuestión fiscal como centro de la vida de la sociedad, termina con lo que pasó en el 2001, que es buscar un superávit, que es un arco que se va moviendo, porque cuanto más ajustás, más lejos está del superávit. Eso ya existió, ya lo hizo Te Patricia voy a Bullrich. explicar, perdóname una cosa muy importante. Sí, a ver, Pedro. Nosotros en Federación Agraria Argentina
siempre estuvimos en contra de ese diferencial de retenciones, de que el gobierno siempre decía que se le cobraba menos retenciones para hacer aceite y harina para fomentar la industrialización. Y nosotros decíamos que era una competencia desleal, porque esas mismas compañías pagando menos retenciones, como están integradas verticalmente, iban a alquilar campo y podían pagar más alquiler que los productores. ¿Por qué? Porque estaban integradas verticalmente, porque tenían el campo, el ferrocarril era de ellos, la aceitera era de ellos, el puerto era de ellos. Entonces cuando iban a disputar la tierra podían pagar 3, 4 quintales más por hectárea porque ellos tenían esa ventaja diferencial. Nunca logramos que se entendiera ese concepto. Me parece muy bien que les aumenten las retenciones y que los ponga todo igual que los productores agropecuarios. Igual yo quiero decir algo con respecto a eso. Entiendo hacia dónde apunta el gobierno. Me parece que en este contexto es una de las formas en las cuales puede producir cierto desacople con respecto a los precios internacionales y el problema de la inflación en Argentina. Lo que me parece también es que el gobierno tiene que mirar no solo a la suba de impuestos permanente cuando en la Argentina hay tanta informalidad. Es decir, la informalidad también es una zona por donde el gobierno puede meterse. Como dice Pedro, la balanza, es decir, bueno, ¿cuánto pesa cómo es, Pedro, cuando entra el barco, cuando sale cargado? El problema es que es un país sin controles y se confunde poner una balanza con intervención del Estado que no tiene nada que ver. Una cosa es pesar y medir, que es ideológico, es de la Revolución Francesa para acá, que se hizo los pesos y la medida. ¿Eso qué tiene que ver con la ideología? Eso es controlar. El Estado argentino no controla absolutamente nada, entre ellos estas cuestiones. ¿Eso va de la mano con la evasión fiscal? Totalmente, totalmente, totalmente. Porque también me parece que yo era chiquita y se hablaba de la evasión fiscal. ¿Quiénes evaden? Los que tienen para evadir, que me parece que también es importante decir esto. ¿Quiénes la guita que está fuera del país? No, ¿De quién fíjate, te voy a dar un número muy importante. Te voy a dar un número muy importante. Vos lo decías recién, Pedro, porque es muy importante, digamos, cuando hablamos vos estabas hablando de los exportadores. No son tantos finalmente. 8 son. 8 tienen el 70% de la exportación de Argentina. 10. Además, ¿cuántos el son? 60% de 8 hace el 70%, 8, 10, no me acuerdo exactamente en este momento. Sí, son muy poquitos. Son muy poquitos. Pero ¿y por qué crees que no se controla? Porque son muy poderosos. Vamos. Y la razón, siempre como decía Napoleón, ¿quién tiene razón? El que tiene más cañones. Y eso es así, en el derecho es así. Ahora te voy a decir una cosa. No cambió nada. Me parece que nosotros, en este sentido, tenemos que tener mucho cuidado, porque yo no he dado nunca ningún número sobre cuánto es la evasión. Pero sí, por ejemplo, la CEPAL, en un trabajo que citó el otro día Carlos Heller, estimó que el 6% del PBI en América Latina se va en evasión o elusión fiscal. Y también lo dijo Guzmán en el G20. O sea, lo digo esto porque por ahí algunos funcionarios dicen que los compañeros manejan números que son un mito por lo exagerado. Nosotros no hemos dado ningún número. Lo dieron funcionarios de este gobierno y que además organismos internacionales lo ponen en cifras altísimas. ¿Escucharon a Gabriel Boric en la asunción de la presidencia? ¿Qué les pareció el discurso? A mí me conmueve mucho, me conmueve todo el proceso de Chile, me conmueve él, su juventud, sus ilusiones. Lo escuché hablar de estado de bienestar, lo comentaba hoy a la mañana en mi casa. Recuperar el concepto de estado de bienestar. Es cierto, ¿no? Recupera conceptos importantísimos. A ver, compartimos un poquito nada más del discurso de Boric. Porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quienes habitan nuestra patria. Sabemos que a todas estas dificultades se suma además un contexto internacional marcado por la violencia en muchos lugares del mundo y hoy también por la guerra. Y en esto quiero ser muy claro. Chile, nuestro país, promoverá siempre el respeto de los derechos humanos en todo lugar y sin importar el color del gobierno que los vulnere. Desde Chile, en nuestra América Latina, porque somos profundamente latinoamericanos, practicaremos, compatriotas, la autonomía política a nivel internacional, sin subordinarnos nunca a ninguna potencia y cautelando siempre la coordinación y cooperación entre los pueblos. Bueno,
No sé qué les pareció. Impecable. Impecable. Hay que ver cómo llega Claro. después. Y sí. Pero Bueno, impecable. Bueno, pero esto también va de la mano con lo que, por ejemplo, vos decías, Pedro, bueno, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su momento propone, y después de ahí, del dicho al hecho, a veces no se puede. Por supuesto, hay que comprender también las circunstancias, por eso nosotros apostamos siempre. Por eso yo digo, yo adhiero al frente todismo al palo, como dice Eduardo Valdés. Digo, esa agrupación de Valdés me tiene entre sus militantes. Bien. Ahora, lo importante es que los compañeros chilenos, como los compañeros argentinos, que son una coalición allá como acá, porque él compone su gabinete con una coalición, está el Partido Comunista, Camila Vallejo es su secretaria general de la Gobernación, un cargo importante, que es del Partido Comunista, se ve que han encontrado un lugar en donde todos se escuchen y en donde puedan debatir. Eso es lo que necesitamos crear acá. Institucionalizar el frente de todos para que todos podamos discutir. Que vayan Soberanas a discutir ahí, que vayan los compañeros del Partido Comunista, que vayan los compañeros del Frente Grande, todos, la infinidad de partidos. Que haya un lugar en donde se pueda discutir y en donde se pueda sintetizar los desacuerdos que tengamos y empujar todos para adelante. Tenemos que salvar la unidad del frente de todos, eso estamos todos de acuerdo. Carlos. Sí, es muy emocionante el proceso en Chile. Y yo pensaba que Alberto Fernández, que tuvo un rol muy importante en esa jura, es un hombre reconocido en Chile y en Latinoamérica, a lo mejor todo eso que vivió, yo tengo la esperanza de que lo pueda inspirar a él para releer profundamente el documento de la Cámpora, el documento de Moró, ¿no es cierto? De Leopoldo Moró, el de los intelectuales. Y a partir de ahí, ¿sabes cuál sería una síntesis más emocionante todavía? Que decida aplicar el artículo 83 de la Constitución. Es decir, que si esta ley no hay más remedio de que salga, que la vete. Bueno, tenemos cortito, yo nos pone en una situación. Tenemos unos 30 segundos para cada uno. La verdad que mucha esperanza ver al pueblo chileno, lo que hemos visto padecerlo, lo que hemos visto violentado, con muchísimos ciudadanas y ciudadanas con disparos en los ojos, ¿no? Digo, todo un símbolo. Pero lo que yo quería marcar es que no nos olvidemos, porque pareciera que hoy solamente estamos en guerra por Ucrania. Y en este momento, en 2022, hay 16 conflictos en el mundo. Digo, porque pareciera que solamente ahora es Rusia, Ucrania, y está pasando con Palestina, Israel, está pasando en Somalia, está empezando en Irán. Digo, y pareciera que los medios de esas guerras ni se marcan, ni se señalan, y son 16 conflictos bélicos que está el mundo actualmente. Yo quiero hacer voto por la unidad. Por la unidad del frente de todos y que haya un lugar en donde podamos discutir y plantear nuestras cuitas y nuestras soluciones, y que sea ese lugar y que realmente sintetice y que podamos ganar el 23 todos juntos. No se rompe el frente de todos. No, para nada. Tenemos que salvarlo entre todos. No, vamos por la unidad y por recuperar los espacios de discusión. Soy una de las mujeres que cree que ahí donde se discute se logra, como decía Amado, una síntesis. Sin discusión, lo que nos sucede es que nos sentimos estafados y estafadas. Y eso no es bueno para el gobierno y no es bueno para la unidad. Amado. Unidad, sentido, síntesis y escuchar la voz de las mujeres que el 8M se expresaron muy claramente en muchos temas, incluido el tema del endeudamiento y de las políticas públicas. Ahí está la clave de lo que viene. Bien, importantísimo. ¿Soy yo o nos están poniendo una música tenebrosa total? Es una cosa terrible. Bueno, ahí está. No, bueno, esto también está. Bien. ¿Qué pasó? Es que el escenario es tenebroso. Bien, vamos a tratar de ponerle una buena energía a todo de aquí. Hacemos de cuenta que esto no sucede. Como dice Pedro, es un punto de partida, de aquí en adelante. Bueno, les quiero agradecer a todos por estar esta noche con los caníbales, con nuestro programa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y a continuación la despedida. Muy bien, últimos 3 minutos de programa. Primero, lo que va a terminar siendo, creo yo, esta semana, uno de los puntos más elevados. Esto es la inflación del mes de febrero, que se da a conocer a partir del día martes, y donde las presunciones, por lo menos lo que son las proyecciones, están arrojando entre un 3,9 y un 4%. El dato fundamental de esa medición va a ser que los alimentos van a marcar por encima del promedio, y esto ya se extiende, y por eso compartíamos esta información a lo largo del programa,
a una problemática que surge con mucho más fuerza en el mes de marzo. Recuerda que las últimas mediciones, la última semana, están arrojando subas de entre el 3 y el 4% en algunos de los rubros más sensibles en términos de la evolución de precios y sobre todo en el rubro alimentos en general, ¿no? Panificados por un lado, cereales, pastas por otro, pero también carnes, es decir, todo donde interviene el trigo o el maíz como insumo básico en una cadena. Bueno, eso es lo que está subiendo muchísimo y a partir de allí es que el gobierno toma por lo menos una determinación donde pareciera que apunta a subir retenciones en el caso de la harina, en el caso del aceite de soja, y que esto podría eventualmente ser utilizado para subsidiar al menos algunos de estos alimentos que han subido muchísimo y que impactan de lleno en lo que es la canasta básica. Tiene que ver con algo que venimos tratando en este programa, que yo personalmente vengo insistiendo, que es que al margen de la negociación con el Fondo Monetario Internacional hay una cantidad de temas importantísimos que hace al quehacer cotidiano, que hace a la reproducción material de las condiciones de vida de todos los argentinos, que ha sido en parte desatendido, que ha sido afectado por la pandemia por un lado, pero que también en algún punto han quedado afuera de una agenda que el gobierno tiene que recuperar, sobre todo si tiene ambiciones de carácter político para pelear una elección el año que viene, pero también porque interesa a aquellos que son los sectores de menores ingresos en la Argentina, que son mayoritarios en nuestro país. En función de eso, entonces, el dato importante de inflación en el día martes, la discusión en el Senado, probablemente entre el jueves y el viernes se termine aprobando lo que es este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, la discusión que tendremos el próximo domingo. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo. Quédese porque ya viene el señor Roberto Pettinato y su programa flamante Hemos probado de todo. Hemos probado de todo. Hasta luego.